Tu miedo no es tu enemigo, es tu cárcel. Y tú tienes la llave, pero no la usas. Cada día que pasa viviendo desde el miedo, es un día que le regalas a una versión inferior de ti mismo. Los estoicos como Marco Aurelio, Séneca y Epicteto no eran superhombres sin miedo. Eran personas normales que decidieron enfrentar sus temores con herramientas específicas que funcionan. Si estás cansado de que el miedo tome las decisiones importantes de tu vida, comenta abajo: hoy enfrento mis miedos. Estas 15 lecciones van a cambiar completamente tu relación con el miedo, especialmente la última que revela el secreto más poderoso del estoicismo para la valentía. Suscríbete y activa las notificaciones, porque cada lección construye sobre la anterior y no puedes perderte ni una. El miedo ha controlado tu vida suficiente tiempo. Es hora de que tú controles al miedo. Lección número 1. El miedo que te paraliza no es real. La mayoría de tus miedos nunca van a pasar. Esa presentación que te aterra, esa conversación difícil que evitas, esa decisión que postergas, el 90% de lo que imaginas que puede salir mal simplemente no sucederá. Tu mente está diseñada para mantenerte a salvo, pero en el mundo moderno, esa función de supervivencia se ha vuelto tu peor enemigo. Te mantiene pequeño, te mantiene seguro, te mantiene muerto en vida. Piensa en la última vez que estuviste realmente aterrorizado por algo que tenías que hacer. Tal vez era hablar en público, tal vez era terminar una relación tóxica, tal vez era renunciar a un trabajo que odiabas. Recuerda esa sensación en el estómago, esa voz en tu cabeza diciéndote todas las razones por las que todo iba a salir terrible. Ahora piensa en lo que realmente pasó cuando finalmente lo hiciste. Apuesto a que no fue ni la mitad de malo de lo que imaginaste. De hecho, probablemente te sentiste estúpido por haber esperado tanto tiempo. Esto no es casualidad. Tu cerebro primitivo no puede distinguir entre un león que te va a comer y tu jefe que te va a regañar. Para tu sistema nervioso, ambas son amenazas mortales. Por eso cuando tienes que hacer algo importante, sientes como si tu vida dependiera de ello, porque literalmente tu cerebro piensa que así es. Pero aquí está la diferencia crucial entre tú y las personas que logran cosas extraordinarias. Ellos han aprendido a reconocer cuándo su miedo es real y cuándo es una ilusión. El miedo real te protege de peligros genuinos. Si estás caminando por una calle oscura y ves a alguien sospechoso siguiéndote, ese miedo es útil. Te dice que cambies de ruta, que busques ayuda, que te protejas. Pero el miedo que sientes cuando tienes que tomar una decisión importante, cuando tienes que arriesgarte por algo que quieres, cuando tienes que salir de tu zona de confort, ese miedo es una mentira. Es tu cerebro tratando de mantenerte en el mismo lugar, porque lo conocido, aunque sea miserable, se siente más seguro que lo desconocido. La tragedia es que la mayoría de las personas viven toda su vida creyendo en esa mentira. Se quedan en trabajos que odian porque tienen miedo de no encontrar algo mejor. Se quedan en relaciones que los destruyen porque tienen miedo de estar solos. No persiguen sus sueños porque tienen miedo del fracaso. No expresan sus opiniones porque tienen miedo del rechazo. Y al final de sus vidas se dan cuenta de que el único fracaso real fue no haber intentado. Tu mente te va a mostrar 1000 escenarios catastróficos antes de que hagas algo importante. Va a imaginar todo lo que puede salir mal, va a magnificar cada riesgo, va a minimizar cada posibilidad de éxito. Es como tener un asesor financiero que solo te habla de las inversiones que han fracasado y nunca menciona las que han generado fortunas. Con esa información sesgada, obviamente nunca vas a invertir en nada. Pero aquí está lo que tu miedo no te dice: el costo de no actuar casi siempre es mayor que el costo de actuar. Quedarte donde estás, hacer lo mismo de siempre, evitar el riesgo, eso también tiene un precio. Y ese precio se paga en arrepentimiento, en oportunidades perdidas, en la versión de ti mismo que nunca llegaste a conocer. Cuando Marco Aurelio escribía en sus meditaciones, no estaba tratando de convencerse de que no tenía miedo. Estaba reconociendo que el miedo era natural,
pero que no tenía que ser el que tomara las decisiones. Él sabía que la mayoría de sus preocupaciones nunca se materializarían, y que incluso si lo hacían, él tenía la capacidad de manejarlas. Los estoicos entendían algo fundamental sobre la naturaleza del miedo. Es una emoción basada en proyecciones futuras que probablemente nunca van a suceder. Es como tener miedo de un fantasma. Puede sentirse muy real en el momento. Puede hacer que tu corazón se acelere y tus palmas suden. Pero cuando enciendes la luz te das cuenta de que no hay nada ahí. El problema es que la mayoría de las personas nunca encienden la luz. Prefieren vivir en la oscuridad, imaginando monstruos que no existen, en lugar de enfrentar la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, son más fuertes y más capaces de lo que creen. Tu miedo te está robando tu vida. Cada día que pasas evitando lo que sabes que necesitas hacer, es un día que le das poder a una ilusión. Y la ironía cruel es que mientras más evitas algo, más grande se vuelve en tu mente. Es como una deuda que nunca pagas. Los intereses se acumulan hasta que se vuelve imposible de manejar. Pero cuando finalmente enfrentas eso que has estado evitando, cuando das ese paso que has estado posponiendo, algo mágico sucede. Te das cuenta de que eras capaz todo el tiempo. Te das cuenta de que el miedo era mucho más grande que la realidad. Te das cuenta de que has estado viviendo en una prisión cuya puerta nunca estuvo cerrada. Séneca lo dijo perfectamente: sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Tu mente puede crear sufrimientos que no existen, puede torturarte con posibilidades que nunca van a pasar, puede mantenerte despierto por las noches preocupándote por cosas que están completamente fuera de tu control. La próxima vez que sientas ese miedo familiar, esa resistencia a hacer algo importante, pregúntate: ¿qué es lo peor que puede pasar realmente? No lo que tu mente ansiosa imagina, sino lo que realmente objetivamente puede suceder. Y luego pregúntate: ¿puedo manejar eso? En la mayoría de los casos, la respuesta es sí. El miedo que te paraliza no es tu realidad, es tu imaginación trabajando en tu contra. Es hora de que empieces a trabajar a tu favor. Lección número 2. Cada vez que evitas el miedo, lo alimentas. Evitar lo que te da miedo es como alimentar a un monstruo. Cada vez que retrocedes, cada vez que eliges la opción fácil, cada vez que postergas esa conversación difícil o esa decisión importante, le estás dando más poder al miedo. Lo estás entrenando para que sea más fuerte, más persistente, más controlador. Tu cerebro aprende por repetición. Si cada vez que sientes miedo eliges evitar la situación, tu cerebro registra eso como: esta situación es realmente peligrosa, porque cada vez que la evitamos sobrevivimos. Es como si le estuvieras confirmando a tu sistema nervioso que tenía razón en sonar todas las alarmas. La próxima vez que te enfrentes a algo similar, las alarmas van a sonar aún más fuerte. Esto explica por qué algunas personas pueden hablar en público sin problemas, mientras que otras se paralizan completamente ante la idea. No es que unos nacieron valientes y otros cobardes. Es que unos enfrentaron su miedo repetidamente hasta que dejó de ser amenazante, mientras que otros lo evitaron hasta que se volvió insuperable. Piensa en algo que solías temer, pero que ahora haces sin problemas. Tal vez era manejar en la autopista, tal vez era ir al gimnasio, tal vez era hablar con extraños. La primera vez probablemente te daba terror, pero cada vez que lo hacías se volvía un poco más fácil. No porque la actividad cambiara, sino porque tu relación con ella cambió. Le demostraste a tu cerebro que podías sobrevivir a esa experiencia. Ahora piensa en algo que has estado evitando por meses o años. Esa conversación con tu jefe sobre el aumento, esa llamada al doctor para hacerte ese chequeo, esa decisión sobre tu carrera que sabes que necesitas tomar. Nota cómo cada vez que lo pospones se siente más grande, más imposible, más aterrador. Eso no es casualidad. Tu evitación lo está alimentando. La evitación es una droga. Te da alivio inmediato, pero te cobra con intereses después.
Cuando evitas algo que te da miedo, inmediatamente te sientes mejor. La ansiedad baja, la tensión se libera, puedes respirar otra vez. Tu cerebro registra esto como evitar funciona, evitar es la solución, pero lo que no registra es el costo a largo plazo. Cada vez que evitas algo importante, pierdes un poco de respeto por ti mismo. Sabes que estás siendo cobarde, sabes que estás eligiendo la facilidad sobre el crecimiento, sabes que te estás traicionando. Y esa traición se acumula, se convierte en una voz constante en tu cabeza que te dice que no eres capaz, que no eres suficiente, que no mereces las cosas que quieres. Los estoicos entendían que el valor no es la ausencia de miedo, es la acción a pesar del miedo. Epicteto, que había sido esclavo y sabía lo que era enfrentar situaciones realmente aterradoras, enseñaba que no podemos controlar lo que sentimos, pero sí podemos controlar lo que hacemos con esos sentimientos. Cuando evitas consistentemente las cosas que te dan miedo, estás entrenando a tu cerebro para ser más temeroso. Le estás enseñando que eres frágil, que no puedes manejar la incomodidad, que necesitas protección constante. Y tu cerebro, tratando de cuidarte, va a empezar a ver peligros en lugares donde no los hay. Esto se convierte en un círculo vicioso devastador. Mientras más evitas, más miedo sientes. Mientras más miedo sientes, más evitas. Y mientras tanto, tu zona de confort se va haciendo más y más pequeña, hasta que terminas viviendo una vida diminuta, controlada completamente por tus temores. Pero aquí está la buena noticia. El proceso funciona en ambas direcciones. Así como puedes entrenar a tu cerebro para ser más temeroso, también puedes entrenarlo para ser más valiente. Cada vez que haces algo que te da miedo y sobrevives, le estás enviando un mensaje diferente a tu sistema nervioso. Le estás diciendo, podemos manejar esto, somos más fuertes de lo que pensábamos. La clave está en empezar pequeño. No necesitas saltar de un avión mañana para probar tu valentía. Puedes empezar con esa llamada que has estado posponiendo, con esa conversación que has estado evitando, con esa decisión que sabes que necesitas tomar. Cada pequeño acto de valor construye sobre el anterior. Marco Aurelio escribía sobre esto constantemente en sus reflexiones personales. Se recordaba a sí mismo que la mayoría de sus preocupaciones nunca se materializarían, y que incluso si lo hacían, él había enfrentado cosas difíciles antes y había sobrevivido. No estaba tratando de eliminar el miedo, estaba tratando de no dejar que el miedo lo controlara. Cuando evitas algo por miedo, no solo pierdes la oportunidad de crecer, pierdes la oportunidad de descubrir de qué eres realmente capaz. Te quedas con la versión de ti mismo que tu miedo ha creado, pequeña, limitada, controlada por circunstancias externas. Pero cuando enfrentas tu miedo, aunque sea con las rodillas temblando y el corazón acelerado, descubres algo poderoso, eres más resistente de lo que creías. Puedes manejar más incomodidad de la que imaginabas. Eres capaz de cosas que ni siquiera sabías que estaban dentro de ti. El miedo va a seguir apareciendo. Es parte de ser humano, pero no tiene que ser el que toma las decisiones. No tiene que ser el que define los límites de tu vida. No tiene que ser el que decide qué tan grande o pequeña va a ser tu existencia. Cada vez que eliges la acción sobre la evitación, le estás quitando poder al miedo y dándotelo a ti mismo. Estás demostrando que eres el que está a cargo, no tus emociones. Estás construyendo el músculo del valor que te va a servir para el resto de tu vida. La próxima vez que sientas la tentación de evitar algo que te da miedo, recuerda, no estás evitando el peligro, estás alimentando al monstruo, y cada vez que lo alimentas se vuelve más fuerte. Es hora de que dejes de alimentarlo y empieces a alimentar tu valor. Lección número 3. Tu zona de confort es tu zona de muerte. Tu zona de confort no te está protegiendo, te está matando lentamente. Cada día que pasas haciendo exactamente lo mismo, evitando cualquier incomodidad, eligiendo siempre la opción más segura,
es un día que tu potencial se marchita un poco más. La comodidad es seductora porque se siente como seguridad, pero en realidad es estancamiento disfrazado. Mira tu vida ahora mismo. Si sigues haciendo exactamente lo que has estado haciendo durante los últimos 5 años, ¿dónde vas a estar en los próximos 5? Probablemente en el mismo lugar, con los mismos problemas, las mismas limitaciones, los mismos arrepentimientos. Eso no es vivir, es existir en piloto automático. La zona de confort es mentirosa. Te promete seguridad, pero te entrega mediocridad. Te promete paz, pero te entrega aburrimiento. Te promete estabilidad, pero te entrega estancamiento. Y lo más cruel de todo es que mientras más tiempo pasas ahí, más difícil se vuelve salir. Es como un músculo que no usas, se atrofia hasta que ya no puedes moverlo. Piensa en las personas que admiras, en las que han logrado cosas extraordinarias en cualquier área de la vida. Ninguna de ellas llegó ahí quedándose cómoda. Todas tuvieron que salir de su zona conocida, enfrentar la incertidumbre, arriesgarse al fracaso, hacer cosas que les daban miedo, no porque fueran especiales, sino porque entendieron que el crecimiento solo sucede en la incomodidad. Tu cerebro está programado para mantenerte vivo, no para hacerte feliz. Por eso te empuja constantemente hacia lo conocido, lo predecible, lo seguro. Pero lo que era útil para la supervivencia hace miles de años se ha vuelto un obstáculo para el crecimiento en el mundo moderno. Ya no necesitas esconderte en una cueva para estar seguro, pero tu cerebro primitivo sigue actuando como si lo necesitaras. Los estoicos sabían esto. Marco Aurelio, siendo emperador, podría haberse quedado cómodo en su palacio, disfrutando de todos los lujos y evitando cualquier dificultad. Pero eligió liderar ejércitos en batallas peligrosas, tomar decisiones difíciles, enfrentar crisis políticas complejas. Sabía que la comodidad era el enemigo del carácter. Séneca, siendo uno de los hombres más ricos de Roma, regularmente se imponía incomodidades voluntarias. Dormía en el suelo, comía comida simple, se exponía al frío, no porque fuera masoquista, sino porque entendía que la comodidad constante te hace débil, te hace dependiente, te hace frágil. Cuando siempre eliges lo fácil, lo cómodo, lo seguro, estás entrenando a tu cerebro para que sea cada vez más intolerante a la incomodidad. Es como vivir en una burbuja que se va haciendo más y más pequeña. Eventualmente, cualquier cosa fuera de esa burbuja se siente imposible de manejar. Esto explica por qué algunas personas se paralizan ante cambios que para otros son normales. No es que unos sean más fuertes que otros, es que unos han mantenido su tolerancia a la incomodidad, mientras que otros la han perdido por falta de uso. Es como la diferencia entre alguien que hace ejercicio regularmente y alguien que ha estado sedentario por años. El mismo esfuerzo que para uno es normal, para el otro es agotador. Tu zona de confort se expande o se contrae basada en lo que haces consistentemente. Si constantemente te desafías, si regularmente haces cosas que te incomodan, si frecuentemente sales de lo conocido, tu zona de confort se expande. Puedes manejar más incertidumbre, más riesgo, más complejidad. Pero si constantemente evitas la incomodidad, si siempre eliges lo fácil, si nunca te desafías, tu zona de confort se contrae hasta que incluso cambios pequeños se sienten abrumadores. La ironía cruel es que tratar de evitar toda incomodidad te garantiza una vida incómoda, porque la vida va a traer cambios, desafíos, situaciones imprevistas, quieras o no. Si no has desarrollado tu capacidad para manejar la incomodidad voluntariamente, vas a estar completamente desarmado cuando la incomodidad involuntaria llegue. Es como nunca hacer ejercicio y luego sorprenderte cuando no puedes subir unas escaleras sin quedarte sin aliento. La incomodidad es un músculo que necesitas ejercitar regularmente o se atrofia. Y cuando se atrofia, incluso las cosas más básicas de la vida se vuelven abrumadoras.
Pero aquí está la buena noticia. Puedes empezar a expandir tu zona de confort hoy mismo. No necesitas hacer cambios dramáticos de la noche a la mañana. Puedes empezar con pequeñas incomodidades voluntarias. Toma una ducha fría. Camina una ruta diferente al trabajo. Inicia una conversación con un extraño. Prueba una comida nueva. Aprende una habilidad que te intimide. Cada vez que voluntariamente eliges la incomodidad sobre la comodidad, le estás enviando un mensaje poderoso a tu cerebro. Podemos manejar esto. Somos más fuertes de lo que pensábamos. No necesitamos que todo sea fácil para sobrevivir. Y tu cerebro gradualmente empieza a ajustar sus parámetros de lo que considera seguro y manejable. Epicteto, que había experimentado la incomodidad extrema de la esclavitud, enseñaba que la libertad real viene de la capacidad de estar cómodo con la incomodidad. Cuando no necesitas que las circunstancias sean perfectas para estar bien, cuando puedes funcionar efectivamente sin importar las condiciones externas, entonces eres verdaderamente libre. La zona de confort te promete una vida sin problemas, pero te entrega una vida sin crecimiento. Te promete evitar el dolor, pero te garantiza el arrepentimiento. Te promete seguridad, pero te entrega una existencia tan pequeña que cualquier viento la puede derribar. Si quieres una vida extraordinaria, tienes que estar dispuesto a hacer cosas ordinariamente incómodas. Si quieres resultados que la mayoría no tiene, tienes que estar dispuesto a hacer cosas que la mayoría no hace. Y la mayoría se queda cómoda, se queda segura, se queda pequeña. Tu zona de confort no es tu amiga. Es una prisión cómoda que te mantiene lejos de todo lo que podrías llegar a ser. Es hora de que empieces a expandir esas paredes, un acto de valor a la vez. Lección número 4. El miedo al fracaso te garantiza el fracaso. Tienes tanto miedo de fracasar que has hecho del fracaso tu estilo de vida. Cada oportunidad que no tomas por miedo al rechazo, cada sueño que no persigues por miedo a no lograrlo, cada riesgo que no corres por miedo a perder, es un fracaso garantizado. No estás evitando el fracaso, lo estás eligiendo de la forma más cobarde posible. El fracaso que evitas es temporal y específico. El fracaso que eliges al no intentar es permanente y total. Cuando intentas algo y no resulta como esperabas, fracasas en esa cosa específica en ese momento específico. Cuando no intentas nada por miedo a fracasar, fracasas en la vida entera para siempre. Pero tu mente no ve la diferencia. Tu mente solo ve que evitar se siente más seguro que intentar. No calcula el costo real de la evitación, porque ese costo se paga gradualmente, silenciosamente, en oportunidades perdidas y potencial desperdiciado. Es como una enfermedad que no duele hasta que ya es demasiado tarde para curarla. Piensa en todas las cosas que no has intentado porque tenías miedo de no ser lo suficientemente bueno. Esa carrera que no estudiaste, ese negocio que no empezaste, esa persona a la que no le dijiste lo que sentías, ese viaje que no hiciste, esa habilidad que no desarrollaste. Cada una de esas cosas que no intentaste es un fracaso que ya sucedió, solo que no lo reconoces como tal. La diferencia entre las personas exitosas y las que se quedan estancadas no es que unas no tengan miedo al fracaso y otras sí. Todas tienen miedo. La diferencia es que unas entienden que el fracaso es información, no identidad. Unas ven el fracaso como un maestro, otras lo ven como un verdugo. Cuando Thomas Edison falló 1000 veces antes de inventar la bombilla, no se veía a sí mismo como un fracasado 1000 veces. Se veía como alguien que había descubierto 1000 formas que no funcionaban. Cada fracaso lo acercaba más al éxito porque le daba información que no tenía antes. Cada intento fallido eliminaba una posibilidad incorrecta y lo dirigía hacia la correcta. Pero tú has convertido el fracaso en algo tan aterrador que prefieres la certeza de no intentar que la posibilidad de no lograrlo. Es como preferir morir de sed antes que arriesgarte a que el agua esté salada. Al menos si pruebas el agua y está salada, sabes que necesitas buscar otra fuente. Si no la pruebas, te mueres de sed garantizado.
Los estoicos tenían una perspectiva completamente diferente sobre el fracaso. Marco Aurelio escribía que el impedimento a la acción se convierte en la acción, el obstáculo se convierte en el camino. No veían los fracasos como evidencia de que no eran capaces, los veían como parte inevitable del proceso de crecimiento. Séneca perdió fortunas, fue exiliado, enfrentó la muerte múltiples veces. Cada uno de esos eventos podría haber sido visto como un fracaso devastador, pero él los veía como oportunidades para practicar la virtud, para desarrollar el carácter, para demostrar que su valor interno no dependía de circunstancias externas. Tu miedo al fracaso está basado en una mentira fundamental, que tu valor como persona depende de tus resultados externos. Crees que si fallas en algo, eso te convierte en un fracasado. Pero eso es como decir que si llueve, eso te convierte en lluvia. Los eventos externos no definen tu identidad interna. Cuando tienes miedo de fracasar, estás asumiendo que no puedes manejar el fracaso. Estás asumiendo que eres tan frágil que un resultado negativo te va a destruir. Pero piensa en todos los fracasos que ya has experimentado en tu vida. Esa relación que no funcionó, ese trabajo que perdiste, esa meta que no alcanzaste. ¿Te destruyeron o te hicieron más fuerte, más sabio, más resiliente? El fracaso solo es devastador cuando lo evitas tanto que no desarrollas la capacidad de manejarlo. Es como nunca exponerte al sol y luego quemarte con el primer rayo de luz. Si te expones gradualmente, desarrollas resistencia. Si lo evitas completamente, te vuelves hipersensible. Las personas que logran cosas extraordinarias no es que no fallen, es que fallan más frecuentemente que las personas promedio. Intentan más cosas, se arriesgan más, se exponen más al rechazo y al fracaso. Y cada fracaso los entrena para manejar mejor el siguiente. Mientras tanto, las personas que tienen tanto miedo al fracaso que no intentan nada, viven en una ilusión de seguridad. Se sienten superiores a los que intentan y fallan porque ellos nunca han fallado. Pero nunca han fallado porque nunca han intentado. Es como sentirse superior a los atletas porque nunca has perdido una carrera, cuando la realidad es que nunca has corrido. Tu miedo al fracaso te está robando la vida que podrías tener. Cada día que pasas evitando el riesgo es un día que le das al arrepentimiento. Y el arrepentimiento es mucho más doloroso que el fracaso, porque el fracaso se puede superar, pero el arrepentimiento se queda contigo para siempre. La próxima vez que tengas miedo de intentar algo porque podrías fracasar, pregúntate, ¿qué es peor, intentar y posiblemente fallar, o no intentar y garantizar el fracaso? ¿Qué es peor, arriesgarte al rechazo o garantizar que nunca vas a conseguir lo que quieres? El fracaso no es lo opuesto al éxito, es parte del éxito. No es tu enemigo, es tu maestro. No es algo que debes evitar, es algo que debes abrazar como parte inevitable del crecimiento. Porque al final del día, la única forma real de fracasar es no intentar. Si estás cansado de fracasar por omisión, si estás listo para empezar a fracasar por acción, comenta abajo: prefiero fallar intentando que triunfar evitando. Es hora de que cambies tu relación con el fracaso antes de que el miedo al fracaso arruine completamente tu vida. Lección número 5. La opinión de otros no define tu realidad. Vives como si cada persona que conoces fuera un juez en un tribunal donde tu valor está en juicio permanente. Te despiertas cada mañana preocupado por lo que van a pensar si haces esto, si dices aquello, si te vistes así, si tomas esa decisión. Has convertido tu vida en una actuación constante donde el público son personas que probablemente ni siquiera están prestando atención. La verdad brutal es que la mayoría de las personas están demasiado ocupadas, preocupándose por lo que otros piensan de ellas como para pensar mucho en ti. Esa presentación donde crees que todos notaron que te temblaba la voz, probablemente la mitad de la audiencia estaba pensando en lo que iban a almorzar. Ese comentario que hiciste y que crees que todos van a recordar para siempre,
La mayoría ya lo olvidó antes de llegar a casa. Pero incluso si todos estuvieran constantemente juzgándote, ¿por qué debería importar? ¿Cuándo decidiste que la opinión de extraños o conocidos casuales era más importante que tu propia paz mental? ¿Cuándo les diste el poder de determinar si tu día va a ser bueno o malo, basado en si aprueban o no tus decisiones? Epicteto, que había sido literalmente propiedad de otra persona, entendía mejor que nadie la diferencia entre lo que puedes controlar y lo que no puedes controlar. Y la opinión de otros definitivamente está en la categoría de cosas que no puedes controlar. Puedes influir en ella hasta cierto punto, pero no puedes determinarla. Y tratar de controlar lo que no puedes controlar es una receta garantizada para la miseria. Piensa en las decisiones más importantes que has tomado en tu vida. ¿Cuántas de ellas las tomaste basándote en lo que otros iban a pensar, en lugar de lo que tú realmente querías o necesitabas? ¿Cuántas oportunidades has perdido porque tenías miedo del juicio de personas que ni siquiera conoces bien? La ironía es que mientras más vives para la aprobación de otros, menos la obtienes. Las personas pueden sentir la desesperación, pueden percibir cuando alguien está actuando desde la necesidad de validación en lugar de la autenticidad. Y la necesidad es repelente, mientras que la autenticidad es magnética. Las personas que más respetas, las que más admiras, son las que constantemente buscan aprobación o las que viven según sus propios valores sin importar lo que otros piensen. Probablemente son las segundas, porque hay algo poderoso en alguien que sabe quién es y no necesita que otros se lo confirmen. Marco Aurelio, siendo emperador, tenía que tomar decisiones que afectaban a millones de personas. Podría haberse paralizado, tratando de complacer a todos, tratando de evitar cualquier crítica, pero entendía que es imposible agradar a todos y que tratar de hacerlo es una forma segura de no agradar a nadie, incluyéndote a ti mismo. Tu necesidad de aprobación externa es una prisión que tú mismo has construido. Cada vez que modificas tu comportamiento para evitar el juicio de otros, estás agregando otro barrote a esa prisión. Cada vez que silencias tu voz auténtica para no ofender a nadie, estás haciendo las paredes más gruesas. Pero aquí está lo que tu miedo al juicio no te dice. La mayoría de las críticas que recibes dicen más sobre la persona que las hace que sobre ti. Cuando alguien te critica por perseguir tus sueños, probablemente es porque ellos han renunciado a los suyos. Cuando alguien te juzga por tomar riesgos, probablemente es porque ellos tienen demasiado miedo para tomarlos. Las opiniones de otros son como el clima, cambian constantemente y están fuera de tu control. La misma persona que te critica hoy podría elogiarte mañana, dependiendo de su estado de ánimo, sus propios problemas, o simplemente porque cambió de perspectiva. ¿Realmente quieres basar tu autoestima en algo tan variable e impredecible? Además, incluso si la crítica es válida, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que alguien piense que cometiste un error? ¿Que alguien no esté de acuerdo con tus decisiones? ¿Que alguien prefiera un enfoque diferente al tuyo? Ninguna de esas cosas te mata, ninguna te quita tu valor como persona, ninguna cambia fundamentalmente quién eres. Séneca escribía sobre esto constantemente. Él sabía que como figura pública iba a ser criticado sin importar lo que hiciera. Si era generoso, algunos dirían que estaba tratando de comprar popularidad. Si era frugal, otros dirían que era tacaño. Entendió que la crítica era inevitable, pero que permitir que esa crítica controlara sus acciones era opcional. La libertad real viene cuando te das cuenta de que no necesitas la aprobación de otros para vivir tu vida. Cuando entiendes que tu valor no está sujeto a votación pública. Cuando reconoces que la única opinión que realmente importa sobre tu vida es la tuya. Esto no significa que debas ser arrogante o que debas ignorar completamente el feedback constructivo. Significa que debes filtrar las opiniones a través de tus propios valores y objetivos, no al revés. Significa que debes considerar la fuente antes de darle peso a la crítica.
significa que debes recordar que tú eres el experto en tu propia vida. La próxima vez que sientas esa ansiedad familiar sobre lo que otros van a pensar, pregúntate, ¿esta persona conoce mis circunstancias completas? ¿Sus valores están alineados con los míos? ¿Su opinión va a importar en 5 años? ¿Estoy viviendo mi vida o la vida que otros esperan que viva? Tu vida es demasiado corta y demasiado valiosa para vivirla en el tribunal de la opinión pública. Es hora de que te conviertas en tu propio juez, basado en tus propios valores, dirigido hacia tus propias metas. La aprobación que realmente necesitas es la tuya. Lección número 6. El control es una ilusión que te está controlando. Gastas una cantidad absurda de energía mental tratando de controlar cosas que están completamente fuera de tu alcance. El tráfico en el que te quedas atascado, la reacción de tu jefe a tu propuesta, si va a llover el día de tu evento importante, lo que tu ex está haciendo con su vida, si tus hijos van a tomar las decisiones correctas, si la economía va a mejorar o empeorar, y mientras tanto, las cosas que sí puedes controlar las ignoras completamente. Esta obsesión con controlar lo incontrolable no es solo inútil, es destructiva. Te mantiene en un estado constante de ansiedad, porque constantemente estás luchando contra la realidad. Es como tratar de detener el océano con las manos. No solo no funciona, sino que te agota en el proceso. Los estoicos identificaron esto como la fuente principal del sufrimiento humano. Epicteto lo resumió perfectamente. Algunas cosas están bajo nuestro control, otras no. Bajo nuestro control están nuestras opiniones, nuestras decisiones, nuestros deseos, nuestras aversiones. En resumen, nuestras acciones. Todo lo demás, el cuerpo, la propiedad, la reputación, el poder, está fuera de nuestro control. Pero tú has invertido esta ecuación. Pasas el 80% de tu tiempo preocupándote por el 20% de las cosas que no puedes controlar. Y solo el 20% de tu tiempo enfocándote en el 80% de las cosas que sí puedes controlar. Es como tratar de manejar un auto mirando por el espejo retrovisor en lugar de por el parabrisas. Piensa en la última vez que estuviste realmente estresado. Apuesto a que era porque algo no estaba saliendo como tú querías que saliera. Tu pareja no estaba reaccionando como esperabas. Tu proyecto no estaba progresando como habías planeado. Tus hijos no estaban comportándose como habías imaginado. En cada caso, estabas tratando de controlar variables que no estaban bajo tu control directo. La ironía cruel es que mientras más tratas de controlar lo que no puedes controlar, menos control tienes sobre lo que sí puedes controlar. Cuando estás obsesionado con la reacción de otros a tu presentación, no puedes enfocarte en hacer la mejor presentación posible. Cuando estás preocupado por si tu negocio va a tener éxito, no puedes concentrarte en hacer el trabajo que aumenta las probabilidades de éxito. Marco Aurelio, siendo emperador, tenía más poder que casi cualquier persona en la historia. Podría haber caído en la ilusión de que podía controlar todo en su imperio, pero entendía que incluso con todo ese poder, había límites claros a lo que podía controlar. Podía controlar sus decisiones, sus reacciones, sus valores. No podía controlar las decisiones de otros, las fuerzas naturales o los resultados finales de sus acciones. Tu necesidad de control es en realidad una manifestación de tu miedo. Miedo a la incertidumbre, miedo a que las cosas no salgan como quieres, miedo a que no seas capaz de manejar lo que venga. Pero la vida es inherentemente incierta, las cosas raramente salen exactamente como las planeamos, y eres más capaz de manejar la adversidad de lo que crees. Cuando tratas de controlar todo, te conviertes en esclavo de las circunstancias. Tu estado emocional depende de variables externas que cambian constantemente. Si el tráfico está pesado, tu día se arruina. Si alguien no responde tu mensaje inmediatamente,
te pones ansioso. Si llueve cuando tenías planes al aire libre, te frustras. Has puesto tu bienestar emocional en manos de fuerzas que no puedes manejar. Pero cuando enfocas tu energía solo en lo que puedes controlar, algo mágico sucede. Te vuelves más efectivo porque tu energía no está dispersa. Te vuelves más tranquilo porque no estás luchando constantemente contra la realidad. Te vuelves más resiliente porque has desarrollado la capacidad de adaptarte a lo que venga. Séneca practicaba esto activamente. Cuando viajaba, asumía que podría haber retrasos, tormentas o problemas inesperados. No porque fuera pesimista, sino porque entendía que estas cosas estaban fuera de su control y que prepararse mentalmente para ellas lo hacía más capaz de manejarlas cuando sucedían. La diferencia entre las personas que prosperan bajo presión y las que se colapsan no es que unas tengan más control que otras, es que unas entienden qué pueden controlar y qué no, mientras que otras gastan su energía tratando de controlar lo incontrolable. Esto no significa que debas ser pasivo o que no debas tratar de influir en los resultados. Significa que debes enfocarte en las acciones que puedes tomar en lugar de obsesionarte con los resultados que no puedes garantizar. Puedes prepararte para la entrevista, pero no puedes controlar si te van a dar el trabajo. Puedes ser un buen padre, pero no puedes controlar todas las decisiones que tus hijos van a tomar. La libertad real viene cuando dejas de tratar de ser el director de una película donde no eres más que un actor. Cuando aceptas que tu papel es hacer tu mejor actuación, no controlar cómo reacciona la audiencia. Cuando entiendes que puedes influir en muchas cosas, pero que controlar completamente cualquier cosa es una ilusión. La próxima vez que te sientas estresado o ansioso, pregúntate, ¿estoy tratando de controlar algo que está fuera de mi control? ¿Qué puedo controlar en esta situación? ¿Dónde debería estar enfocando mi energía para ser más efectivo? Tu energía mental es limitada y preciosa. Deja de desperdiciarla tratando de controlar lo incontrolable y empieza a usarla para controlar lo que sí está en tus manos. Esa es la diferencia entre vivir en constante frustración y vivir con propósito y tranquilidad. Lección número 7. Tu pasado no determina tu futuro. Cargas tu pasado como si fuera una mochila llena de piedras que te impide avanzar. Cada error que cometiste, cada oportunidad que perdiste, cada vez que alguien te lastimó, cada decisión de la que te arrepientes, la llevas contigo como evidencia de que no mereces algo mejor. Has convertido tu historia en tu identidad y tu identidad en tu destino. Pero aquí está la verdad que tu mente no quiere aceptar. Tu pasado es información, no instrucciones. Es datos sobre lo que ha sucedido, no órdenes sobre lo que debe suceder. Es historia, no profecía. Y la diferencia entre esas dos perspectivas es la diferencia entre una vida de limitación y una vida de posibilidad. Cada día que te despiertas, tienes la oportunidad de escribir una página nueva de tu historia. Pero en lugar de tomar esa oportunidad, te quedas releyendo los capítulos anteriores, especialmente los que no te gustan. Es como tratar de manejar un auto mirando constantemente por el espejo retrovisor en lugar de por el parabrisas. Los estoicos entendían que el pasado solo tiene el poder que tú le das. Marco Aurelio escribía constantemente sobre la importancia de vivir en el presente. No porque el pasado no importara, sino porque el pasado ya no se puede cambiar. La única manera de honrar las lecciones del pasado es aplicarlas en las decisiones del presente. Séneca había cometido errores políticos serios, había tomado decisiones de las que se arrepentía, había enfrentado el exilio y la pérdida. Podría haber pasado el resto de su vida lamentándose por lo que había hecho mal. En lugar de eso, usó esas experiencias como combustible para desarrollar una filosofía de vida más sabia y más compasiva. Tu mente te dice que porque algo sucedió antes, va a suceder otra vez. Porque fallaste en el pasado, vas a fallar en el futuro. Porque alguien te lastimó antes, todos te van a lastimar.
Porque no fuiste lo suficientemente bueno entonces, no eres lo suficientemente bueno ahora. Pero esa lógica es tan defectuosa como decir que porque llovió ayer, va a llover todos los días para siempre. El pasado te puede enseñar, pero no te puede limitar, a menos que tú se lo permitas. Cada vez que usas tu historia como excusa para no intentar algo nuevo, le estás dando poder sobre tu presente. Cada vez que dices, no puedo porque antes, estás eligiendo ser prisionero de algo que ya no existe. Piensa en las personas que más admiras, en las que han logrado cosas extraordinarias. Casi todas tienen historias de fracasos, rechazos, errores, traumas. La diferencia no es que no tuvieron pasados difíciles, es que no permitieron que esos pasados definieran sus futuros. Usaron sus experiencias como escalones, no como cadenas. Oprah fue abusada, pobre, rechazada. Podría haber usado esa historia como justificación para una vida pequeña y amarga. En lugar de eso, la usó como combustible para construir un imperio mediático y ayudar a millones de personas. Su pasado informó su misión, no limitó su potencial. Tu cerebro está diseñado para usar el pasado como predictor del futuro porque evolutivamente eso te mantenía vivo. Si un tipo de vallas te enfermó antes, evitar todas las vallas similares era una estrategia de supervivencia inteligente. Pero en el mundo moderno, esa programación se ha vuelto limitante. No todas las situaciones nuevas son iguales a las situaciones pasadas. Cuando permites que tu pasado dicte tu futuro, estás asumiendo que no has crecido, que no has aprendido, que no has cambiado. Estás tratándote como si fueras exactamente la misma persona que eras hace 5, 10, 20 años. Pero eso no es cierto. Has acumulado experiencia, sabiduría, habilidades. Eres más capaz ahora de lo que eras entonces. El arrepentimiento es útil solo si te motiva a hacer algo diferente. Si solo te paraliza, se convierte en un veneno que contamina tu presente. La culpa es útil solo si te enseña a tomar mejores decisiones. Si solo te castiga, se convierte en un obstáculo para el crecimiento. Epicteto había sido esclavo, había experimentado la humillación, la impotencia, el abuso. Tenía todas las razones del mundo para creer que su pasado determinaba su futuro. Pero cuando obtuvo su libertad, no se quedó atrapado en la identidad de víctima. Se convirtió en uno de los filósofos más influyentes de la historia. Su pasado informó su sabiduría, pero no limitó su potencial. Esto no significa que debas ignorar tu pasado o pretender que no sucedió. Significa que debes cambiar tu relación con él. En lugar de verlo como evidencia de tus limitaciones, véelo como evidencia de tu resistencia. En lugar de usarlo como excusa para no intentar, úsalo como motivación para intentar de manera diferente. Cada cicatriz emocional que tienes es evidencia de que sobreviviste algo difícil. Cada error que cometiste es evidencia de que tuviste el valor de intentar. Cada vez que te levantaste después de caer, es evidencia de que eres más fuerte de lo que creías. Tu futuro no está escrito en las páginas de tu pasado. Se está escribiendo en las decisiones que tomas hoy, en este momento, con la información y la sabiduría que tienes ahora. Puedes elegir ser prisionero de tu historia, o puedes elegir ser el autor de tu destino. Si has estado usando tu pasado como excusa para no perseguir lo que realmente quieres, comenta abajo: mi pasado me enseña, no me limita. Es hora de que dejes de ser rehén de algo que ya no existe y empieces a construir algo que aún no existe, pero que puede ser extraordinario. La próxima vez que tu mente trate de convencerte de que no puedes hacer algo porque antes no pudiste, recuerda, ese era entonces, esto es ahora. Eras esa persona, ahora eres esta persona. Tenías esas limitaciones, ahora tienes estas capacidades. Tu pasado es tu maestro, no tu carcelero. Lección número 8. La perfección es la enemiga de la acción. Tienes una idea brillante pero no la ejecutas
porque no está perfecta. Tienes un proyecto importante, pero no lo empiezas porque no tienes todos los detalles resueltos. Tienes una oportunidad increíble, pero no la tomas porque no te sientes completamente preparado. Has convertido la perfección en una excusa sofisticada para la procrastinación, y esa excusa te está costando tu vida. La perfección es una ilusión seductora. Te promete que si esperas lo suficiente, si planeas lo suficiente, si te preparas lo suficiente, eventualmente vas a estar listo para actuar sin riesgo de error. Pero ese momento nunca llega porque la perfección no existe en el mundo real. Solo existe en tu imaginación, donde se ha convertido en la razón perfecta para no hacer nada. Mientras tú esperas el momento perfecto, las condiciones perfectas, el plan perfecto, la vida está pasando. Oportunidades se están yendo, el tiempo se está agotando. Otras personas están tomando acción con planes imperfectos y obteniendo resultados reales. Tú sigues puliendo tu estrategia mientras ellos están construyendo su éxito. Los estoicos entendían que la acción imperfecta es infinitamente más valiosa que la perfección inactiva. Marco Aurelio no esperó a tener todas las respuestas antes de tomar decisiones como emperador. Séneca no esperó a ser moralmente perfecto antes de escribir sobre ética. Epicteto no esperó a entender completamente la filosofía antes de empezar a enseñar. Actuaron con la información que tenían, sabiendo que la acción les daría más información que la contemplación. Tu perfeccionismo no es realmente sobre hacer las cosas bien. Es sobre evitar la posibilidad de hacer las cosas mal. Es miedo al fracaso disfrazado de estándares altos. Es cobardía vestida de excelencia. Es una forma elegante de sabotearte a ti mismo, mientras mantienes la ilusión de que tienes estándares elevados. Piensa en todas las cosas que has completado en tu vida que realmente importan. Tu educación, tu carrera, tus relaciones, tus logros personales. Alguna de ellas fue perfecta desde el principio. Probablemente todas empezaron de manera imperfecta, torpe, incompleta, pero empezaron, y porque empezaron, pudieron mejorar, evolucionar, convertirse en algo valioso. La perfección es estática. Una vez que algo es perfecto, no puede mejorar. Pero la vida es dinámica, está en constante cambio, requiere adaptación continua. Lo que es perfecto hoy puede ser obsoleto mañana. Lo que es imperfecto hoy puede ser el fundamento de algo extraordinario mañana, pero solo si empiezas. Tu cerebro te dice que necesitas más tiempo, más información, más preparación, más recursos antes de actuar. Pero la verdad es que nunca vas a tener toda la información que quisiera. Nunca vas a estar completamente preparado para algo que nunca has hecho antes. Nunca vas a tener todos los recursos que idealmente necesitarías. Las personas exitosas no son las que esperan condiciones perfectas, son las que actúan con condiciones imperfectas y las mejoran sobre la marcha. Son las que entienden que la retroalimentación del mundo real es más valiosa que la planificación teórica. Son las que prefieren la iteración rápida a la contemplación prolongada. Cada día que pasas perfeccionando tu plan es un día que no estás ejecutándolo. Cada semana que gastas preparándote es una semana que no estás progresando. Cada mes que inviertes en hacer algo perfecto es un mes que no estás haciendo algo real. Y mientras tanto, la vida se está moviendo, las oportunidades se están yendo, el tiempo se está acabando. La ironía cruel del perfeccionismo es que produce resultados imperfectos, porque algo que nunca se termina nunca puede ser evaluado, mejorado o refinado basado en feedback real. Es como un escritor que nunca publica porque su libro no está perfecto. Su libro perfecto e inédito es infinitamente menos valioso que un libro imperfecto que la gente puede leer y del cual puede aprender. Séneca escribía cartas a su amigo Lucilio,
sabiendo que no eran perfectas, que contenían ideas que podría refinar más tarde, que reflejaban su pensamiento en un momento específico que podría evolucionar, pero las escribía y las enviaba, porque entendía que la comunicación imperfecta era mejor que la comunicación perfecta, que nunca sucedía. Tu perfeccionismo te está robando la oportunidad de aprender, porque solo puedes aprender realmente haciendo, no planeando. Solo puedes mejorar realmente basándote en resultados reales, no en especulaciones teóricas. Solo puedes crecer realmente enfrentando desafíos reales, no imaginando desafíos perfectos. Además, tu definición de perfección probablemente está equivocada de todos modos. Está basada en tu perspectiva limitada, tu experiencia incompleta, tu entendimiento actual. Lo que crees que sería perfecto hoy podría ser completamente inadecuado mañana cuando tengas más información. La excelencia no es perfección. La excelencia es hacer lo mejor que puedes con lo que tienes ahora, y luego mejorar basándote en lo que aprendes. Es un proceso dinámico, no un estado estático. Es una práctica continua, no un destino final. La próxima vez que sientas la tentación de posponer algo porque no está perfecto, pregúntate, ¿qué es más importante, hacer algo imperfecto o no hacer nada perfecto? ¿Qué va a enseñarme más, actuar con información incompleta o esperar información que nunca va a estar completa? Tu vida no está esperando a que seas perfecto para empezar. Está esperando a que seas lo suficientemente valiente para empezar imperfecto. La perfección es el enemigo de la acción, y la acción es el único camino hacia cualquier cosa que valga la pena en la vida. Empieza antes de estar listo. Actúa antes de estar seguro. Hazlo antes de que esté perfecto, porque la versión imperfecta que existe es infinitamente más poderosa que la versión perfecta que solo existe en tu imaginación. Lección número 9. El sufrimiento es opcional. El dolor es inevitable. La vida te va a golpear, te va a decepcionar, te va a frustrar, te va a romper el corazón, te va a quitar cosas que amas, te va a poner en situaciones que no elegiste. Eso es el dolor, y es inevitable. Forma parte de la experiencia humana, tanto como respirar o dormir. Pero el sufrimiento, esa tortura mental prolongada que añades encima del dolor, eso es completamente opcional. Y tú lo eliges cada día sin darte cuenta. El dolor es lo que sientes cuando algo malo sucede. El sufrimiento es la historia que te cuentas sobre ese dolor. El dolor es temporal y específico. El sufrimiento es prolongado y generalizado. El dolor dice esto duele ahora. El sufrimiento dice esto siempre va a doler. Nunca voy a superarlo. Esto arruinó mi vida para siempre. Cuando pierdes un trabajo, el dolor es la preocupación inmediata sobre el dinero, la decepción de que no funcionó, la incertidumbre sobre qué viene después. El sufrimiento es la historia que te cuentas de que eres un fracasado, de que nunca vas a encontrar algo mejor, de que esto confirma todas tus inseguridades sobre tu valor profesional. Los estoicos hicieron esta distinción fundamental hace más de 2000 años. Entendían que mientras no podemos evitar que cosas difíciles sucedan en nuestras vidas, sí podemos controlar cómo respondemos a esas cosas. Podemos elegir entre experimentar el dolor inevitable o añadir capas innecesarias de sufrimiento mental. Marco Aurelio perdió múltiples hijos, enfrentó plagas devastadoras, luchó en guerras brutales, lidió con traiciones políticas, experimentó dolor real, intenso, devastador. Pero en sus escritos personales no encuentras autocompasión prolongada o narrativas de victimización. Encuentras a alguien procesando el dolor sin añadir sufrimiento innecesario. Tu mente está programada para crear historias sobre todo lo que te sucede. Y esas historias casi siempre hacen que el dolor sea peor de lo que necesita ser. Tomas un evento específico y lo conviertes en evidencia de patrones universales. Tomas un momento difícil y lo proyectas hacia un futuro catastrófico.
Tomas una situación temporal y la tratas como si fuera permanente. Cuando alguien te rechaza, el dolor es la decepción natural de que no funcionó como esperabas. El sufrimiento es la historia de que nadie te va a amar nunca, de que hay algo fundamentalmente mal contigo, de que estás destinado a estar solo. El dolor dura unos días o semanas. El sufrimiento puede durar años. Séneca escribía sobre esto constantemente porque él mismo había experimentado pérdidas devastadoras. Había perdido fortunas, había sido exiliado, había visto morir a personas que amaba, pero entendía que añadir sufrimiento mental al dolor inevitable no honraba a los que había perdido ni mejoraba su situación. Solo hacía que una situación difícil fuera insoportable. El sufrimiento viene de resistirse a la realidad, viene de insistir en que las cosas deberían ser diferentes de como son, viene de luchar contra lo que ya sucedió en lugar de aceptarlo y decidir cómo responder. Es como estar en el océano durante una tormenta y gastar toda tu energía maldiciendo las olas en lugar de aprender a nadar. Cuando algo doloroso sucede en tu vida, tienes una elección fundamental. Puedes experimentar el dolor, procesarlo, aprender de él y seguir adelante. O puedes crear una narrativa elaborada sobre lo que ese dolor significa sobre ti, sobre la vida, sobre el futuro, y convertir un evento específico en una identidad permanente. La diferencia entre las personas resilientes y las que se quedan atascadas en el sufrimiento no es que unas experimenten menos dolor que otras. Es que unas han aprendido a separar el dolor de las historias que cuentan sobre el dolor. Unas entienden que sentir dolor no significa que algo esté mal con ellas. Otras interpretan cada dolor como evidencia de que son víctimas del universo. Epicteto había experimentado dolor físico real como esclavo. Había sido literalmente torturado, humillado, tratado como propiedad. Tenía todas las razones del mundo para crear narrativas de sufrimiento sobre la injusticia de la vida. Pero eligió una perspectiva diferente. Eligió ver sus experiencias como entrenamiento para desarrollar fortaleza interior. Tu sufrimiento no te hace más profundo, más interesante o más compasivo. Te hace menos efectivo, menos presente, menos capaz de ayudar a otros que están pasando por dolor real. Cuando estás atrapado en narrativas de sufrimiento, no puedes estar completamente disponible para la vida que está sucediendo ahora. Esto no significa que debas negar el dolor o pretender que no importa. Significa que debes sentir el dolor sin añadir interpretaciones dramáticas que lo amplifiquen. Significa que debes procesar la pérdida sin crear historias sobre lo que esa pérdida dice sobre tu destino. Significa que debes experimentar la decepción sin convertirla en desesperanza. El dolor te enseña, te muestra qué es importante para ti, te desarrolla empatía, te hace más humano. El sufrimiento solo te enseña a sufrir más, te mantiene atascado en el pasado. Te hace menos capaz de manejar desafíos futuros. Te convierte en prisionero de tus propias narrativas. La próxima vez que algo doloroso suceda en tu vida, pregúntate qué parte de lo que estoy sintiendo es dolor real y qué parte es la historia que me estoy contando sobre ese dolor. ¿Qué narrativas estoy añadiendo que están haciendo esto más difícil de lo que necesita ser? El dolor es inevitable porque la vida es impredecible y las cosas que amamos son frágiles. Pero el sufrimiento es opcional porque las historias que nos contamos sobre nuestras experiencias están bajo nuestro control. Puedes elegir experimentar el dolor sin añadir capas innecesarias de sufrimiento mental. Si estás cansado de convertir cada dolor en sufrimiento prolongado, comenta abajo: siento el dolor sin añadir sufrimiento. Es hora de que aprendas la diferencia entre lo que la vida te hace y lo que tú te haces a ti mismo. Lección número 10. Tu comodidad es tu enemiga. Cada vez que eliges lo fácil sobre lo necesario, lo cómodo sobre lo correcto, lo seguro sobre lo significativo, estás eligiendo una muerte lenta.
Tu zona de confort no te está protegiendo, te está asfixiando gradualmente. Te está convirtiendo en una versión más pequeña, más débil, más limitada de quien podrías ser. La comodidad es adictiva porque se siente como seguridad, pero es una seguridad falsa. Es como una droga que te hace sentir bien en el momento, pero te destruye a largo plazo. Cada día que pasas evitando la incomodidad es un día que tus músculos emocionales, mentales y físicos se atrofian un poco más. Mira a las personas que admiras, a las que han logrado cosas extraordinarias en cualquier área de la vida. Ninguna de ellas llegó ahí manteniéndose cómoda. Todas tuvieron que salir de su zona conocida, enfrentar la incertidumbre, hacer cosas que les daban miedo, elegir la dificultad cuando podrían haber elegido la facilidad. Tu cerebro está diseñado para conservar energía, para mantenerte a salvo, para evitar el riesgo. Esas funciones eran útiles cuando la supervivencia física era la prioridad principal. Pero en el mundo moderno, esas mismas funciones se han convertido en obstáculos para el crecimiento. Lo que te mantenía vivo en el pasado te está manteniendo pequeño en el presente. Los estoicos entendían que la comodidad era el enemigo del carácter. Marco Aurelio, siendo emperador, podría haberse quedado en su palacio disfrutando de todos los lujos disponibles. En lugar de eso, eligió liderar ejércitos en condiciones brutales, tomar decisiones difíciles bajo presión extrema, enfrentar crisis que podrían haber arruinado su reputación. Séneca, siendo uno de los hombres más ricos de su época, regularmente se imponía incomodidades voluntarias. Dormía en el suelo, comía comida simple, se exponía al frío, no porque fuera masoquista, sino porque entendía que la comodidad constante te hace frágil, te hace dependiente, te hace incapaz de manejar la adversidad cuando inevitablemente llega. Cuando siempre eliges lo fácil, estás entrenando a tu cerebro para que sea intolerante a la dificultad. Es como vivir en una temperatura perfecta todo el tiempo y luego colapsar cuando hace un poco de calor o frío. Tu capacidad de adaptación se atrofia por falta de uso. Piensa en las cosas más importantes que has logrado en tu vida. ¿Alguna de ellas fue fácil? ¿Alguna sucedió mientras estabas completamente cómodo? Probablemente todas requirieron que salieras de tu zona conocida, que enfrentaras la incertidumbre, que hicieras cosas que preferirías no hacer. Tu zona de confort se expande o se contrae basada en lo que haces consistentemente. Si constantemente te desafías, si regularmente haces cosas que te incomodan, tu zona de confort se expande. Puedes manejar más incertidumbre, más complejidad, más presión. Pero si constantemente evitas la incomodidad, tu zona de confort se contrae hasta que incluso cambios pequeños se sienten abrumadores. La ironía cruel es que tratar de evitar toda incomodidad te garantiza una vida incómoda, porque la vida va a traer desafíos, cambios, situaciones imprevistas, quieras o no. Si no has desarrollado tu tolerancia a la incomodidad voluntariamente, vas a estar completamente desarmado cuando la incomodidad involuntaria llegue. Es como nunca hacer ejercicio y luego sorprenderte cuando no puedes subir unas escaleras sin quedarte sin aliento. La incomodidad es un músculo que necesitas ejercitar regularmente o se atrofia. Y cuando se atrofia, incluso las demandas básicas de la vida se vuelven abrumadoras. Epicteto había experimentado incomodidad extrema como esclavo. Había sido forzado a vivir en condiciones que la mayoría consideraría intolerables. Pero cuando obtuvo su libertad, no se dedicó a evitar toda incomodidad. Entendía que su capacidad de manejar la adversidad era uno de sus activos más valiosos. Tu comodidad te está robando tu potencial. Cada vez que eliges quedarte donde estás, en lugar de ir donde podrías estar, estás eligiendo la mediocridad sobre la excelencia. Cada vez que evitas el desafío, estás evitando el crecimiento. Cada vez que eliges lo fácil, estás eligiendo permanecer igual.
Pero aquí está la buena noticia, puedes empezar a expandir tu zona de confort hoy mismo. No necesitas hacer cambios dramáticos de la noche a la mañana. Puedes empezar con pequeñas incomodidades voluntarias. Toma una ducha fría, camina cuando podrías manejar, inicia una conversación difícil, aprende una habilidad nueva, haz ejercicio cuando no tengas ganas. Cada vez que voluntariamente eliges la incomodidad sobre la comodidad, le estás enviando un mensaje poderoso a tu cerebro. Somos más fuertes de lo que pensábamos. Podemos manejar más de lo que creíamos. No necesitamos que todo sea fácil para prosperar. La diferencia entre una vida extraordinaria y una vida ordinaria no está en las circunstancias que enfrentas, está en tu disposición a enfrentar la incomodidad que viene con perseguir algo extraordinario. Las personas ordinarias evitan la incomodidad. Las personas extraordinarias la abrazan como el precio del crecimiento. Tu zona de confort es como una prisión cómoda. Puede sentirse segura, pero te mantiene lejos de todo lo que podrías llegar a ser. Es hora de que empieces a expandir esas paredes, una incomodidad voluntaria a la vez. La próxima vez que tengas la opción entre lo fácil y lo necesario, entre lo cómodo y lo correcto, entre lo seguro y lo significativo, recuerda, tu comodidad es tu enemiga. Tu crecimiento vive del otro lado de tu zona de confort. Lección número 11. La muerte le da significado a la vida. Vives como si fueras inmortal, postergas conversaciones importantes, aplazas sueños significativos, evitas riesgos necesarios, desperdicias tiempo en cosas triviales. Todo porque en el fondo de tu mente asumes que siempre habrá más tiempo. Pero no lo habrá. Tu tiempo es limitado. Y esa limitación es exactamente lo que debería hacer que cada momento importe más, no menos. La muerte no es tu enemiga, es tu maestra más sabia. Te enseña qué es realmente importante y qué es solo ruido. Te muestra la diferencia entre lo urgente y lo significativo. Te recuerda que cada día que tienes es un regalo que no está garantizado para mañana. Pero tú ignoras esas lecciones porque pensar en la muerte te incomoda. Los estoicos no evitaban pensar en la muerte, la usaban como herramienta de claridad. Marco Aurelio se recordaba constantemente que su tiempo era limitado, no para deprimirse, sino para enfocar su energía en lo que realmente importaba. Séneca escribía sobre la muerte no como algo mórbido, sino como la perspectiva que da significado a la vida. Cuando realmente aceptas que vas a morir, que todos los que amas van a morir, que todo esto es temporal, algo poderoso sucede. Las cosas pequeñas que te molestan dejan de importar tanto. Las opiniones de extraños pierden su poder sobre ti. Los miedos superficiales se revelan como lo que son, distracciones de lo que realmente importa. Piensa en la última vez que estuviste en un funeral, o que alguien cercano a ti enfrentó una enfermedad seria. ¿Cómo cambió tu perspectiva sobre lo que era importante? Probablemente las discusiones triviales parecieron absurdas, el trabajo estresante pareció menos crítico, el tiempo con las personas que amas se sintió más precioso. Esa claridad no vino a pesar de pensar en la muerte, vino porque pensaste en la muerte. Pero después de unos días o semanas, probablemente volviste a vivir como si fueras inmortal. Volviste a estresarte por cosas pequeñas, a postergar cosas importantes, a tomar el tiempo por garantizado. Es como si la lección más importante de la vida fuera también la más fácil de olvidar. Tu miedo a la muerte te está impidiendo vivir realmente, porque cuando evitas pensar en la muerte, también evitas pensar en la vida. Cuando niegas la realidad de que tu tiempo es limitado, pierdes la urgencia que te motivaría a usar ese tiempo sabiamente. La muerte le da peso a tus decisiones. Si tuvieras tiempo infinito, no importaría cómo lo usaras. Podrías postergar todo para siempre. Podrías desperdiciar décadas en cosas sin significado. Podrías evitar todos los riesgos porque eventualmente tendrías otra oportunidad. Pero no tienes tiempo infinito. Tienes este tiempo,
estos años, estos días. Epicteto enseñaba que deberíamos vivir cada día como si fuera el último, no porque vayamos a morir hoy, sino porque algún día vamos a tener razón. Algún día será realmente el último día, y la pregunta es si vas a llegar a ese día habiendo vivido realmente o habiendo existido simplemente. Cuando aceptas la realidad de la muerte, las excusas se desvanecen. No tengo tiempo, se revela como esto no es una prioridad para mí. Algún día lo haré, se convierte en probablemente nunca lo haré si no lo hago ahora. Es demasiado arriesgado, se transforma en es más arriesgado no intentarlo. La muerte también te libera del perfeccionismo paralizante. Cuando sabes que tu tiempo es limitado, suficientemente bueno para empezar, se vuelve mejor que perfecto pero nunca terminado. La acción imperfecta se vuelve más valiosa que la perfección inactiva. Séneca practicaba lo que llamaba meditatio mortis, meditación sobre la muerte, no para volverse mórbido o deprimido, sino para mantener la perspectiva correcta sobre lo que realmente importaba. Se imaginaba perdiendo las cosas que tenía, incluyendo su propia vida, para apreciarlas más mientras las tenía. Tu negación de la muerte te está costando tu vida. Cada día que vives como si fueras inmortal, es un día que desperdicias la urgencia que te motivaría a vivir intensamente. Cada momento que pasas evitando pensar en la muerte es un momento que pierdes la claridad que te ayudaría a vivir mejor. Pero cuando abrazas la realidad de la muerte, cuando la usas como consejera en lugar de temerla como enemiga, tu vida se transforma. Las conversaciones difíciles que has estado posponiendo se vuelven urgentes. Los sueños que has estado aplazando se vuelven prioritarios. Las personas que amas se vuelven más preciosas. La muerte no es lo opuesto a la vida, es lo que le da forma a la vida. Es el marco que hace que la pintura tenga sentido. Es el deadline que hace que el proyecto importe. Es la escasez que hace que el recurso sea valioso. Marco Aurelio escribía: es posible que salgas de la vida inmediatamente, que esto determine tus acciones, palabras y pensamientos. No estaba siendo pesimista, estaba siendo realista. Y esa realidad, cuando la aceptas completamente, te libera para vivir con una intensidad y propósito que la negación nunca podría darte. Si has estado viviendo como si fueras inmortal, si has estado posponiendo lo importante porque asumes que siempre habrá más tiempo, comenta abajo: vivo cada día como si importara porque importa. Es hora de que uses la realidad de la muerte como motivación para la vida, no como excusa para la parálisis. La próxima vez que te sientas tentado a postergar algo importante, a evitar una conversación necesaria, a no tomar un riesgo significativo, pregúntate: si supiera que me quedan 6 meses de vida, ¿seguiría posponiendo esto? La muerte le da significado a la vida. Úsala sabiamente. Lección número 12. Tus emociones no son órdenes. Sientes ira y crees que tienes que actuar con ira. Sientes miedo y crees que tienes que evitar lo que te da miedo. Sientes tristeza y crees que tienes que quedarte en la tristeza. Has confundido sentir emociones con obedecer emociones, y esa confusión te está controlando completamente. Tus emociones son información, no instrucciones. Son datos sobre tu estado interno, no órdenes sobre lo que debes hacer. Tu cerebro primitivo no distingue entre sentir una emoción y actuar según esa emoción. Para él, si sientes algo intensamente, debe ser importante y debes responder inmediatamente. Pero tú no eres tu cerebro primitivo. Tienes la capacidad de observar tus emociones, evaluarlas y decidir conscientemente cómo responder a ellas. Cuando sientes ira, esa emoción te está diciendo que algo violó tus expectativas o valores. Es información útil, pero no te está diciendo que grites, que ataques, que rompas cosas o que tomes decisiones impulsivas. Esas son acciones que tú eliges basándote en la emoción, no consecuencias automáticas de la emoción. Los estoicos,
entendían esta distinción fundamental. Epicteto enseñaba que no somos perturbados por las cosas que nos suceden, sino por nuestras opiniones sobre las cosas que nos suceden. Marco Aurelio se recordaba constantemente que podía sentir una emoción sin ser controlado por ella, que podía observar su estado interno sin ser esclavo de él. Piensa en las decisiones más estúpidas que has tomado en tu vida. Probablemente la mayoría fueron tomadas cuando estabas emocionalmente activado, cuando estabas furioso y dijiste cosas de las que te arrepientes, cuando estabas asustado y evitaste oportunidades importantes, cuando estabas triste y te aislaste de las personas que podrían haberte ayudado. Esas no fueron decisiones racionales basadas en información completa. Fueron reacciones automáticas basadas en impulsos emocionales. Permitiste que tus emociones tomaran el control y tomaran decisiones que tu yo racional nunca habría tomado. Te convertiste en pasajero de tu propia vida, con tus emociones manejando. Pero también piensa en las mejores decisiones que has tomado. Probablemente fueron tomadas cuando pudiste sentir la emoción, pero actuar desde un lugar más centrado. Cuando sentiste miedo, pero actuaste con valor. Cuando sentiste ira, pero respondiste con sabiduría. Cuando sentiste tristeza, pero buscaste apoyo en lugar de aislarte. La diferencia entre esas dos categorías de decisiones no fue la presencia o ausencia de emociones, fue tu relación con esas emociones. En un caso, las emociones te controlaron. En el otro, tú controlaste tu respuesta a las emociones. Séneca escribía sobre esto constantemente porque él mismo luchaba con emociones intensas. Tenía un temperamento naturalmente apasionado, se enfurecía fácilmente, sentía ansiedad sobre el futuro, pero desarrolló la habilidad de observar esas emociones sin ser arrastrado por ellas, de sentirlas sin obedecerlas automáticamente. Tus emociones son como el clima interno. Puedes observar que está lloviendo ira o haciendo sol de alegría, sin asumir que tienes que cambiar todos tus planes basándote en esas condiciones. Puedes reconocer el clima emocional y decidir conscientemente cómo quieres responder a él. Cuando sientes ansiedad sobre el futuro, esa emoción te está dando información, hay incertidumbre en tu vida y tu cerebro está tratando de prepararte para posibles amenazas. Es información útil, pero no te está ordenando que evites todos los riesgos, que te paralices con preocupación, o que tomes decisiones basadas en los peores escenarios posibles. La clave está en crear espacio entre el sentimiento y la acción. Cuando sientes una emoción intensa, en lugar de reaccionar inmediatamente, puedes pausar y preguntarte, ¿qué me está diciendo esta emoción? ¿Qué información útil contiene? ¿Cómo quiero responder a esta información? De una manera que esté alineada con mis valores y objetivos. Esto no significa que debas suprimir o ignorar tus emociones. Las emociones suprimidas no desaparecen, se acumulan y eventualmente explotan de maneras más destructivas. Significa que debes sentir tus emociones completamente, pero responder a ellas conscientemente. Marco Aurelio tenía que tomar decisiones que afectaban a millones de personas mientras experimentaba emociones intensas. Grief por la pérdida de hijos, frustración con senadores incompetentes, ansiedad sobre amenazas militares, pero desarrolló la habilidad de sentir esas emociones sin permitir que dictaran sus decisiones políticas. Tu libertad emocional no viene de no sentir emociones intensas, viene de poder sentir cualquier emoción sin ser controlado por ella. Viene de entender que eres el observador de tus emociones, no su víctima. Viene de reconocer que siempre tienes una elección sobre cómo responder a lo que sientes. Cuando entiendes que tus emociones son información en lugar de órdenes, todo cambia. Puedes sentir miedo y actuar con valor. Puedes sentir ira y responder con sabiduría. Puedes sentir tristeza y buscar conexión. Puedes sentir ansiedad y tomar acción productiva. Las emociones son parte de la experiencia humana. Van a seguir apareciendo. Van a seguir siendo intensas, van a seguir tratando de influir en tus decisiones.
pero no tienen que ser las que toman las decisiones. Tú puedes ser el que decide, basándote en la información que las emociones te dan, pero no limitándote a las acciones que las emociones sugieren. La próxima vez que sientas una emoción intensa, antes de actuar automáticamente, pregúntate, ¿qué me está diciendo esta emoción? ¿Qué acción consciente quiero tomar basándome en esta información? ¿Cómo puedo responder de una manera que honre tanto la emoción como mis valores? Tus emociones no son órdenes, son consejeras. Y como cualquier consejera, puedes escuchar su input sin seguir automáticamente sus recomendaciones. Tú eres el que toma las decisiones en tu vida, no tus emociones. Lección número 13. El presente es lo único que tienes. Vives en todos lados excepto donde estás. Tu mente está en el pasado, lamentándose por errores que no puedes cambiar, o en el futuro, preocupándose por problemas que pueden no suceder nunca. Mientras tanto, la única vida que realmente tienes, la que está sucediendo ahora mismo, se te escapa completamente. Has convertido el presente en una sala de espera para una vida que nunca llega. El pasado ya no existe, solo existe en tu memoria, y tu memoria es notoriamente poco confiable. Cada vez que recuerdas algo, lo modificas ligeramente basándote en tu estado emocional actual, tu perspectiva presente, tu conocimiento posterior. No estás recordando lo que realmente pasó. Estás recordando tu última versión de lo que crees que pasó. El futuro tampoco existe, solo existe en tu imaginación, y tu imaginación está sesgada por tus miedos, esperanzas y experiencias pasadas. La mayoría de las cosas que te preocupan nunca van a suceder. La mayoría de los planes que haces van a cambiar. La mayoría de los futuros que imaginas van a ser completamente diferentes de la realidad. Lo único que realmente existe es este momento. Esta respiración, esta sensación, esta decisión, esta oportunidad. Y este momento es donde toda tu vida realmente sucede. Es donde puedes tomar acción, donde puedes hacer cambios, donde puedes experimentar alegría, donde puedes crear significado. Los estoicos entendían esto profundamente. Marco Aurelio escribía constantemente sobre la importancia de vivir en el presente. No porque el pasado y el futuro no importaran, sino porque el presente es donde tienes poder real. Es donde puedes aplicar las lecciones del pasado y donde puedes construir el futuro que quieres. Pero tú has convertido el presente en tu enemigo. Cuando estás aquí y ahora, tu mente inmediatamente busca escapar. Si estás aburrido, buscas distracción. Si estás incómodo, buscas alivio. Si estás solo con tus pensamientos, buscas ruido. Has perdido la capacidad de estar presente con lo que es, sin necesidad de que sea diferente. Esta huida constante del presente te está costando tu vida. Cuando estás con tus hijos, pero mentalmente estás en el trabajo, te pierdes esos momentos que nunca van a volver. Cuando estás en una conversación importante, pero tu mente está en tu lista de pendientes, pierdes la oportunidad de conexión real. Cuando estás experimentando algo hermoso, pero estás preocupado por cuánto va a durar, no lo experimentas realmente. Séneca escribía sobre esto porque él mismo luchaba con la tendencia de vivir en el futuro. Como hombre de negocios y político, constantemente tenía que planear, anticipar, prepararse para lo que venía, pero entendía que si vivía completamente en el futuro, se perdería la vida que estaba sucediendo mientras planeaba. Tu ansiedad sobre el futuro es inútil, porque no puedes controlar el futuro desde el futuro. Solo puedes influir en el futuro desde el presente. Cada momento que pasas preocupándote por lo que podría pasar es un momento que no estás usando para hacer algo que mejore lo que va a pasar. Tu rumiación sobre el pasado es igualmente inútil, porque no puedes cambiar el pasado desde el pasado, solo puedes aplicar las lecciones del pasado en el presente. Cada momento que pasas lamentándote por lo que hiciste mal es un momento que no estás usando para hacer algo bien ahora. El presente es donde vive tu poder, es donde puedes tomar la decisión que has estado posponiendo.
Es donde puedes tener la conversación que has estado evitando. Es donde puedes dar el paso que has estado temiendo. Es donde puedes elegir ser diferente de cómo has sido. Epicteto enseñaba que el presente es lo único que realmente poseemos. El pasado ya se fue. El futuro aún no llega. Pero este momento es tuyo. Puedes desperdiciarlo preocupándote por cosas que no puedes controlar, o puedes usarlo para hacer algo que importe. Cuando estás completamente presente, algo mágico sucede. Los problemas que parecían abrumadores se vuelven manejables porque no estás cargando el peso del pasado y el futuro al mismo tiempo. Las decisiones que parecían imposibles se vuelven claras porque tienes acceso a toda tu capacidad mental. Las experiencias que estabas perdiendo se vuelven ricas y significativas. La presencia no es un estado místico que requiere años de meditación. Es simplemente la decisión de estar donde estás, cuando estás ahí. Es notar cuando tu mente se va al pasado o al futuro y gentilmente traerla de vuelta a la hora. Es elegir estar completamente en la conversación que estás teniendo, en la tarea que estás haciendo, en la experiencia que estás viviendo. Tu vida no está sucediendo en el pasado que ya se fue o en el futuro que aún no llega. Está sucediendo ahora, en este momento, mientras lees estas palabras. Y cada momento que pasas ausente de tu propia vida es un momento que nunca vas a recuperar. Marco Aurelio se recordaba constantemente que cada día podría ser su último, no para vivir con miedo, sino para vivir con presencia, para estar completamente en cada momento, para no desperdiciar el tiempo que tenía preocupándose por el tiempo que no tenía. La próxima vez que te encuentres perdido en el pasado o ansioso por el futuro, pregúntate, ¿qué está sucediendo ahora que me estoy perdiendo? ¿Qué oportunidad hay en este momento que no estoy viendo? ¿Cómo puedo estar más presente con lo que realmente está pasando? El presente es lo único que tienes, es donde vive tu vida real, donde tienes poder real, donde puedes hacer cambios reales. Deja de tratarlo como una sala de espera para una vida que nunca llega y empieza a vivirlo como la vida que ya está aquí. Lección número 14. Tu valor no está en venta. Has puesto tu autoestima en el mercado de valores emocional, donde fluctúa constantemente basándose en la aprobación externa, los logros temporales, las comparaciones con otros y las circunstancias que están fuera de tu control. Cuando alguien te elogia, tu valor sube. Cuando alguien te critica, tu valor baja. Cuando tienes éxito, te sientes valioso. Cuando fallas, te sientes inútil. Has convertido tu dignidad humana en una mercancía que se compra y se vende en el mercado de la opinión pública. Pero tu valor no está determinado por factores externos. No está basado en tu cuenta bancaria, tu título profesional, tu apariencia física, tus logros académicos, tu estatus social o la aprobación que recibes de otros. Tu valor es intrínseco, inherente, incondicional. Existe porque tú existes, no porque hayas hecho algo para ganártelo. Los estoicos entendían esto fundamentalmente. Epicteto, que había sido literalmente vendido como esclavo, sabía que su valor como ser humano no estaba determinado por su estatus social o su situación económica. Marco Aurelio, siendo emperador con poder casi ilimitado, sabía que su valor no venía de su posición política o su riqueza material. Cuando basas tu autoestima en logros externos, te conviertes en adicto a esos logros. Necesitas el próximo éxito, la próxima promoción, el próximo reconocimiento para sentirte bien contigo mismo. Y cuando esos logros no llegan, o cuando llegan pero no te dan la satisfacción duradera que esperabas, te hundes en la desesperación. Piensa en las veces que has logrado algo que realmente querías. Un trabajo nuevo, una relación, un reconocimiento, una meta personal. ¿Cuánto duró esa sensación de satisfacción? Probablemente unas semanas o meses antes de que necesitaras algo más para sentirte valioso otra vez. Eso es porque estabas buscando validación externa para algo que solo puede venir de adentro.
Cuando dependes de la aprobación de otros para sentirte bien contigo mismo, les das un poder enorme sobre tu bienestar emocional. Personas que ni siquiera te conocen bien pueden arruinar tu día con un comentario. Extraños en Internet pueden hacerte cuestionar tu valor con una crítica. Jefes, familiares o amigos pueden manipular tu autoestima simplemente retirando o dando su aprobación. Séneca escribía sobre esto porque él mismo había experimentado tanto la riqueza extrema como la pérdida total. Había sido elogiado como uno de los hombres más sabios de Roma y también había sido criticado y exiliado. Entendía que si basaba su valor en esas circunstancias cambiantes, viviría en una montaña rusa emocional constante. Tu valor no disminuye cuando cometes errores, no se reduce cuando fallas en algo importante, no desaparece cuando otros no te entienden o no te aprecian. No se determina por tu productividad, tu utilidad o tu contribución a otros. Existe independientemente de todas esas variables. Esto no significa que no debas esforzarte por mejorar, por lograr cosas, por contribuir al mundo. Significa que debes hacer esas cosas desde un lugar de plenitud, no de carencia. Desde el conocimiento de que ya eres valioso, no desde la esperanza de que tal vez te vuelvas valioso si haces lo suficiente. Cuando sabes que tu valor es incondicional, todo cambia. Puedes tomar riesgos sin miedo a perder tu dignidad. Puedes fallar sin colapsar emocionalmente. Puedes recibir críticas sin sentirte destruido. Puedes dar amor sin necesidad de recibirlo de vuelta para sentirte completo. Marco Aurelio se recordaba constantemente que su valor como persona no estaba determinado por su éxito como emperador. Podía tomar decisiones difíciles sin preocuparse por cómo afectarían su reputación, porque sabía que su valor fundamental no dependía de la opinión pública. La comparación constante con otros es otra forma de poner tu valor en venta. Cuando mides tu éxito contra el éxito de otros, cuando evalúas tu vida basándote en las vidas que otros muestran en redes sociales, cuando sientes que vales menos porque alguien más tiene más, estás permitiendo que factores externos determinen tu autoestima. Pero la comparación es inútil porque nunca tienes información completa sobre la vida de otros. Ves sus momentos destacados, no sus luchas privadas. Ves sus logros públicos, no sus dudas internas. Ves sus éxitos actuales, no los fracasos que los precedieron. Además, incluso si tuvieras información completa, la comparación seguiría siendo irrelevante para tu valor. Tu dignidad como ser humano no está en competencia con la dignidad de otros. No hay una cantidad limitada de valor humano que se distribuye basándose en logros relativos. Epicteto enseñaba que la libertad real viene cuando tu bienestar interno no depende de circunstancias externas. Cuando sabes que eres valioso independientemente de lo que suceda en tu vida, entonces eres verdaderamente libre. Nadie puede quitarte algo que no necesitas que te den. Tu valor no está en venta porque no es una mercancía. Es un hecho fundamental sobre tu existencia. No se gana, no se pierde, no fluctúa basándose en el mercado. Es constante, incondicional, inquebrantable. La próxima vez que sientas que tu autoestima depende de algo externo, pregúntate, ¿qué estoy tratando de probar? ¿A quién estoy tratando de impresionar? ¿Qué creo que necesito para ser valioso? Y luego recuerda, ya eres valioso, no porque hayas hecho algo para ganártelo, sino porque eres humano. Si has estado buscando tu valor en lugares externos, si has estado esperando que alguien o algo te confirme que importas, comenta abajo, mi valor es incondicional. Es hora de que retires tu autoestima del mercado de la aprobación externa y la bases en la realidad de tu dignidad inherente. Tu valor no está en venta, nunca lo ha estado. Es hora de que dejes de actuar como si lo estuviera. Lección número 15. El valor real está en quien te conviertes, no en lo que obtienes. Has pasado tu vida entera persiguiendo cosas, dinero, reconocimiento, posesiones, títulos, relaciones,
experiencias. ¿Crees que cuando finalmente obtengas suficiente de estas cosas externas, vas a sentirte completo, exitoso, feliz? Pero cada vez que logras algo que querías, la satisfacción dura poco antes de que necesites algo más. Eso es porque has estado buscando en el lugar equivocado. El valor real no está en lo que acumulas, está en quien te conviertes en el proceso de vivir. Todas las cosas que persigues son temporales. El dinero se puede perder, el reconocimiento se desvanece, las posesiones se rompen, los títulos se vuelven irrelevantes, las relaciones terminan, las experiencias se convierten en memorias. Pero ¿quién eres? El carácter que desarrollas, la sabiduría que acumulas, la fortaleza que construyes, la compasión que cultivas, eso nadie te lo puede quitar. Los estoicos entendían que la única riqueza real es la riqueza interior. Marco Aurelio tenía acceso a todas las riquezas materiales del Imperio Romano, pero escribía constantemente sobre la importancia de desarrollar virtudes internas que ninguna circunstancia externa podría destruir. Séneca era uno de los hombres más ricos de su época, pero sabía que su verdadero valor estaba en su carácter, no en su cuenta bancaria. Piensa en las personas que más admiras en la historia. ¿Las admiras por lo que tenían o por quienes eran? Probablemente las admiras por su valor, su integridad, su sabiduría, su compasión, su resistencia ante la adversidad. Esas cualidades no se pueden comprar, no se pueden heredar, no se pueden robar. Solo se pueden desarrollar a través de decisiones conscientes y práctica constante. Cuando enfocas tu vida en obtener cosas externas, te conviertes en esclavo de esas cosas. Tu felicidad depende de mantenerlas. Tu identidad se basa en poseerlas. Tu autoestima fluctúa con su presencia o ausencia. Vives en constante ansiedad de perder lo que tienes y en constante frustración por no tener lo que quieres. Pero cuando enfocas tu vida en convertirte en la mejor versión de ti mismo, algo poderoso sucede. Tu bienestar se vuelve interno e independiente de circunstancias externas. Puedes enfrentar pérdidas sin colapsar, porque tu valor no estaba en lo que perdiste. Puedes manejar el éxito sin volverse arrogante, porque sabes que el éxito externo no te hace mejor persona. Epicteto había perdido todo lo que se puede perder externamente: su libertad, su estatus, su comodidad física, pero había ganado algo que nadie podía quitarle, una filosofía de vida que lo hacía libre internamente sin importar sus circunstancias externas. Se había convertido en alguien que podía encontrar significado y propósito incluso en las condiciones más difíciles. El problema con perseguir cosas externas es que nunca es suficiente. Siempre hay más dinero que ganar, más reconocimiento que obtener, más experiencias que tener. Es como tratar de llenar un balde con un agujero en el fondo. No importa cuánto pongas, nunca se va a llenar porque el problema no es la cantidad, es el agujero. Pero el crecimiento personal no tiene límite superior. Siempre puedes ser más valiente, más sabio, más compasivo, más resiliente, más íntegro. Y cada paso en esa dirección te hace genuinamente más rico, no en términos de lo que tienes, sino en términos de quién eres. Cuando desarrollas tu carácter, cada desafío se convierte en una oportunidad de crecimiento. Cada obstáculo se convierte en entrenamiento. Cada pérdida se convierte en una lección. Cada experiencia, buena o mala, se convierte en materia prima para construir una versión más fuerte y más sabia de ti mismo. Marco Aurelio enfrentó plagas, guerras, traiciones, pérdidas personales devastadoras. Podría haber visto esas experiencias como evidencia de que la vida era injusta, como razones para volverse amargo o cínico. En lugar de eso, las usó como oportunidades para desarrollar virtudes que lo definirían para la historia: paciencia bajo presión, sabiduría en la adversidad, compasión en medio del conflicto. Tu legado no va a ser lo que tuviste, va a ser quien fuiste. Las personas no van a recordarte por tu cuenta bancaria,
Van a recordarte por cómo las trataste. No van a hablar de tus posesiones. Van a hablar de tu carácter. No van a medir tu éxito por lo que acumulaste. Lo van a medir por la diferencia que hiciste. Esto no significa que no debas tener ambiciones materiales o que debas vivir en pobreza voluntaria. Significa que debes mantener la perspectiva correcta sobre lo que realmente importa. Puedes trabajar para obtener cosas externas, pero no debes depender de ellas para tu sentido de valor o propósito. Séneca era rico, pero no se definía por su riqueza. Tenía poder político, pero no se identificaba con su posición. Tenía reconocimiento público, pero sabía que su verdadero valor estaba en su desarrollo como ser humano, no en su reputación como figura pública. Cuando entiendes que el valor real está en quien te conviertes, cada día se vuelve una oportunidad de inversión en ti mismo. Cada decisión se convierte en una oportunidad de construir el tipo de persona que quieres ser. Cada interacción se convierte en una oportunidad de practicar las virtudes que valoras. El crecimiento del carácter es el único tipo de crecimiento que no puede ser revertido por circunstancias externas. Una vez que desarrollas valor, nadie te lo puede quitar. Una vez que cultivas sabiduría, es tuya para siempre. Una vez que construyes integridad, se convierte en parte de quien eres, no de lo que tienes. Al final de tu vida, cuando mires hacia atrás, no vas a lamentar las cosas que no obtuviste. Vas a lamentar la persona que no te convertiste. No vas a desear haber tenido más posesiones, vas a desear haber tenido más valor. No vas a pensar en lo que no lograste externamente, vas a pensar en cómo podrías haber crecido internamente. La pregunta más importante no es ¿qué quiero obtener?, sino en quién me quiero convertir. No es qué me va a hacer feliz, sino qué me va a hacer una mejor persona. No es cómo puedo conseguir más, sino cómo puedo ser más. Si has estado midiendo tu vida por lo que tienes en lugar de por quién eres, si has estado persiguiendo cosas externas, esperando que te den valor interno, comenta abajo, mi riqueza real está en quien me convierto. Es hora de que cambies tu enfoque de la acumulación externa al desarrollo interno. El valor real está en quien te conviertes, no en lo que obtienes. Y la persona en la que te conviertes es la única cosa que realmente puedes controlar, la única inversión que siempre da dividendos, la única riqueza que nadie te puede quitar. Invierte sabiamente. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios: elijo el valor sobre el miedo cada día. Te invito a suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de las últimas novedades y contenido que puede transformar tu vida. Comenta para que YouTube reconozca que estos videos son útiles para personas como tú. Esto nos motiva enormemente a seguir creando contenido similar en el futuro. Te sugiero revisar los 2 últimos videos que aparecen en pantalla. Agradezco sinceramente tu tiempo y apoyo constante. Nos vemos en nuestra próxima aventura de crecimiento personal.